¿Es necesario el ejército? Esta es una de esas preguntas que muchos responden sin reflexión, desde la comodidad de un idealismo ingenuo o desde la indignación que da por sentado un sistema corrupto. Pero si queremos respuestas reales, hay que ir más allá de los prejuicios. Hoy, desde un prisma crítico, vamos a hablar del ejército, de su papel imprescindible en la sociedad y de los problemas estructurales que enfrentan nuestras fuerzas armadas en España. Porque sí, el ejército es necesario, pero también lo es que esté al servicio del pueblo y no de quienes lo ven como una herramienta de poder. El papel histórico y filosófico del ejército. El ejército no nació para conquistar ni para oprimir, aunque la historia esté llena de ejemplos que lo demuestran. En sus orígenes fue la defensa organizada de comunidades frente a amenazas externas. Sun Tzu, en El arte de la guerra, dejó claro que la guerra no es un fin en sí misma, sino una herramienta para proteger y garantizar la estabilidad de un pueblo. En España, los tercios no solo defendieron al imperio, también representaron un modelo de disciplina y sacrificio colectivo, pero esa idea se ha perdido. Hoy, demasiados altos mandos están más pendientes de su carrera que de la seguridad del país, y los gobiernos, lejos de fortalecer al ejército, lo han convertido en un apéndice servil de intereses internacionales que poco tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos. Y los gobiernos, lejos de fortalecer al ejército, lo han convertido en un apéndice servil de intereses internacionales que poco tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos. ¿Dónde queda la verdadera soberanía nacional cuando nuestras fuerzas armadas responden más a las órdenes de alianzas como la OTAN que a las necesidades de nuestra gente? Como sociedad, no podemos permitir que el ejército, que debería ser un bastión del pueblo, sea utilizado como una herramienta de control por las élites. Las funciones más allá de la guerra. Reducir al ejército a las armas y los tanques es un error que beneficia a quienes quieren desacreditarlo. En España, el ejército ha demostrado su valía en misiones humanitarias y de emergencia. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, es un ejemplo tangible de lo que las Fuerzas Armadas pueden hacer cuando están al servicio del pueblo. Durante la DANA, de este 2024, las fuerzas desplegadas rescataron vidas, rehabilitaron infraestructuras y distribuyeron recursos esenciales. Sin embargo, ¿por qué tuvieron que trabajar con medios limitados? ¿Por qué los presupuestos para defensa siempre se ajustan a intereses políticos y no a las verdaderas necesidades operativas? Estos problemas no son culpa de los soldados que arriesgan su vida, sino de quienes los gestionan como si fueran un simple recurso más en su agenda de poder. El ejemplo de la UME durante la pandemia del COVID-19 también deja claro que el ejército puede ser mucho más que un símbolo de fuerza, puede ser un motor de esperanza. Pero para ello necesita recursos y una dirección que priorice la protección de los ciudadanos, no los intereses de corporaciones ni de organizaciones internacionales que imponen sus prioridades a costa de nuestra soberanía. Respondiendo al argumento anarquista. El pensamiento anarquista tiende a ridiculizar la existencia del ejército, pero lo hace desde una perspectiva superficial. Pretenden un mundo sin ejércitos, pero no ofrecen soluciones reales para un sistema global donde las amenazas no son un mito, sino una constante. Ignorar la necesidad de un ejército es ignorar la realidad. Sin embargo, la crítica anarquista apunta a un problema real, la militarización de la sociedad en beneficio de las élites. Esto es inaceptable. El ejército debe estar al servicio de la mayoría trabajadora, no al de los gobiernos que solo buscan agradar a sus socios internacionales o enriquecer a los contratistas privados. La dependencia de alianzas como la OTAN, que imponen operaciones innecesarias y compromisos costosos, es un ejemplo claro de cómo el ejército puede desviarse de su misión principal, defender a la gente y garantizar su seguridad. Por eso, el ejército no solo debe existir, debe transformarse. Debe ser una institución ética, eficiente y transparente, con mandos que respondan al pueblo, no a intereses externos o personales. Perspectiva española. En el caso de España, el ejército tiene un potencial enorme que está siendo infrautilizado. Desde la protección de nuestras fronteras hasta la respuesta en emergencias, las Fuerzas Armadas podrían ser un pilar de estabilidad y desarrollo social. Pero la realidad es que están atrapadas entre la falta de recursos y la subordinación a intereses internacionales. En lugar de gastar millones en cumplir las exigencias de la OTAN o en operaciones en países lejanos que no aportan nada a la seguridad de España, deberíamos priorizar el fortalecimiento interno, infraestructuras, equipamiento moderno y formación adecuada.
también es fundamental acabar con la opacidad en los altos mandos y exigir una rendición de cuentas real, porque un ejército que sirve al pueblo no teme la transparencia. Entonces, ¿es necesario el ejército? Sí, pero no un ejército al servicio de intereses extranjeros o de las élites. Necesitamos unas fuerzas armadas que sean una herramienta del pueblo, que respondan a las necesidades reales de la sociedad y no a las agendas impuestas desde fuera. La crítica no debe dirigirse hacia los soldados que arriesgan su vida en cada misión, sino hacia quienes los utilizan como piezas en un juego de poder. El ejército puede y debe ser una institución al servicio de la justicia social, de la protección de nuestra soberanía y de la construcción de un futuro mejor. Y esa transformación empieza por exigir un cambio en la forma en que se gestiona y en las prioridades que se le asignan. Como sociedad, tenemos una responsabilidad: defender al ejército de quienes lo ridiculizan, pero también de quienes lo usan para fines que nada tienen que ver con el bienestar del pueblo, porque un ejército verdaderamente del pueblo es un bastión de libertad, no de opresión.